Hechos 13, 1, 4. Una comunidad madura es inclusiva y misionera. A veces el miedo que tenemos a incluir es por una falta de formación en realidad. Es porque nos da miedo lo que no sea lo tradicional, lo que en la estructura nos han dicho o hemos aprendido. Nos da miedo abrirnos, como Pedro, porque a veces no estamos bien formados y vienen los de afuera a hacernos cuestionamientos, a pedirnos razones, y como no las tenemos, mejor nos quedemos los que estamos adentro nomás y somos siempre los mismos. Porque vieron que cuando vienen, por ejemplo, los jóvenes o los que piensan diferente, empiezan a cuestionar lo que creemos nosotros, y nosotros no sabemos ni por qué creemos algunas cosas, porque así me lo enseñaron y nunca se me ocurrió cuestionar nada. Y los de afuera cuestionan, piden razones, y entonces preferimos cerrarnos a formarnos y a aceptar lo diferente. Bueno, este texto breve, que ahora lo leemos, lo tomé del comentario de este autor a los Hechos de los Apóstoles, y el texto dice así: en la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de la infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. ¿Me siguieron en sus Biblias? Sí. ¿Está más o menos así? Sí. Bueno, yo tengo la traducción del Pueblo de Dios, no sé qué tienen ahí ustedes. Bueno, en este pequeño versículo, en este pequeño texto o versiculitos, podemos dividir en 3 escenas, secuencias. Primero, presenta una lista de 5. Fíjense, ¿quiénes son los 5? No, empiecen bien, muy bien. Bernabé, Simón, Lucio, Managén y Saulo. ¿Quiénes eran los 5? Bernabé, Simón, Lucio, Managén y Saulo. ¿Estamos? Estos 5 eran, dice el texto, profetas y maestros, o más profetas y doctores. Y estaban en la comunidad de Antioquía, y dice que estaban ayunando. ¿Sí? Bueno. El Espíritu Santo les habla de forma permanente. Es como que el Espíritu es el gran protagonista de los Hechos de los Apóstoles y les confía una misión especial. ¿Ustedes han leído alguna vez los Hechos de los Apóstoles todo de corrido? ¿De este lado? Bueno, no puede ser que un carismático no lea los Hechos de los Apóstoles. Eso es como casi, diría, un pecado carismático. Casi mortal. Casi, cuasi. Así que más vale que se propongan antes de que termine la semana, leerlo de corrido. Porque ahí el protagonista es el Espíritu Santo, al que ustedes dicen seguir. Entonces, nadie ama lo que no conoce. Si no conocen, no aman. Por eso a veces se los acusa
a ustedes a veces se lo acusan de como algo sensibles, así, cantito, pero poca formación, dicen. Bueno, yo no voy a decir eso, porque yo creo que ustedes sí van a leer los Hechos de los Apóstoles y sí van a profundizar en la persona del Espíritu Santo. Así que no son ustedes, se dice. Bueno, eran. El Espíritu Santo les habla entonces de forma permanente, porque así hace el Espíritu los hechos, y les confía a Pablo y a Bernabé una misión, ¿no? Y para eso los separa de la comunidad, y en este caso podríamos decir que la misión es la vocación de estos dos maestros y profetas. O sea que estos que eran maestros y profetas ahora empiezan a ser misioneros. La misión es la vocación. Pero no es solo Pablo y Bernabé, es la comunidad que para madurar necesita misionar. Una comunidad que no tenga misioneros no es madura todavía. Tiene maestros, tiene profetas, hablan en lenguas, interpretan, pero si no misionan, todavía no están maduros. Eso nos muestra, nos enseña los hechos. Bueno, en el versículo 3, la segunda secuencia, tenemos el punto central. El grupo de los 5 sigue ayunando y después de orar se divide. Se divide. 3 quedan ahí y 2 van a Seleucia. ¿Sí? Y los 3 que quedan, y esto es lo más hermoso que tiene el texto, imponen las manos a los 2 que se van. Todos ayunan, todos oran, pero la comunidad es la que envía a misionar a Pedro, a Bernabé y a Saulo. No son ellos que se van por su cuenta. La comunidad le impone las manos. Tercera secuencia, el resto del grupo de los 5 despide de la comunidad a los 2 llamados. Los 3 despiden a los 2. Y esto, impulsado por el Espíritu, parten a su viaje misionero. Esta es la estructura del texto. Entonces, versículo 1 y 2, primera secuencia. Versículo 3, segunda secuencia. Versículo 4, tercera secuencia. ¿Está bien? Bueno, miren el mapa. Yo no sé si ustedes están conscientes qué era Antioquía. Porque el texto dice bien claramente que la iglesia reunida en Antioquía. Bueno, ¿alcanzan a ver el mapa? ¿Sí o no? Bueno, ¿ven que está con rojo así, o no sé qué color sale ahí? Antioquía, ¿no? Y acá abajo está Jerusalén. Quiero que les quede claro cómo funcionaba la cosa. En Jerusalén estaba el oficialismo. En Jerusalén estaban los discípulos. Estaba Pedro, Santiago, Juan, todos los discípulos, Natanael, todos estaban en Jerusalén. ¿Alguna vez vieron ustedes que un judío te toque la puerta para misionar? Jamás en la vida lo van a ver. Porque los judíos no son misioneros. Ellos no les interesa incorporar paganos a su comunidad. No les interesa para nada. Entonces, ¿qué van a ir a tocar las puertas de gente que no conocen? No, ellos se misionan entre ellos, se casan entre ellos, conservan el vientre judío y todo entre los judíos. Eso pasaba en Jerusalén, en la cuna del cristianismo judío. Paralelamente, en Antioquía había la comunidad de los que los habían echado de Judea por aceptar a los paganos.
Bernabé, Saulo y todo esto, el negro, Managén, el Lucio, Juan de los Palotes, porque ¿quién son estos? ¿Quién lo conoce? ¿Usted lo conoce? Eran los paganos que se reunían en Antioquía porque los habían corrido, perseguido es la palabra. Habían, a fuerza de sangre, llegado a Antioquía. Entonces había una capital del oficialismo, Roma, pero era Jerusalén, y una capital de los que no eran judíos y los que eran judíos, del resto, de los otros, de segunda, en Antioquía. Antioquía en ese momento era de Siria, ahora es Antioquía de Turquía. Paganos, descartables, perseguidos, que habían caído ahí, pero era un centro misionero. El otro era un centro de la tradición judía. Pero todavía no era centro misionero, era un grupo de maestros y doctores que oraban y ayunaban en comunidad. Bueno, ese es el contexto de nuestro texto. Es muy importante esto, porque Jesús se manejó, según el Evangelio de Juan, en Jerusalén. Según los sinópticos, en Galilea de los gentiles, o sea, en el medio. Galilea de los gentiles estaría por aquí. Ahí ven un puntito ahí, ese es el lago de Galilea. Por ahí estaría Galilea. Y miren dónde está Antioquía. Lejos. Porque los echaban de Judea. Y entonces estaban ahí descartados. Pero seguían orando y ayunando. O sea, estaban afuera, pero hacían lo mismo que los de adentro. ¿Vieron cuando te encontrás con gente que no va a misa, pero te dice yo rezo? No los miremos con mala cara. Porque ellos están orando. Nosotros a veces nos sentimos los de la CAPI, los del oficialismo adentro. Y en Antioquía hay gente que no son de los nuestros, pero sí son de los nuestros. ¿Se entiende, no? No vive la estructura, pero sí rezan, sí se juntan en comunidad, sí viven la fraternidad, sí viven la solidaridad, sí viven el amor. Así que ¿quién somos nosotros desde Jerusalén para mirar ninguneando a los de Antioquía? Bueno, había profetas y doctores. Aquí el primer episodio que prepara la misión de Pablo y Bernabé a los gentiles. Enseñaban, porque eran profetas, doctores, maestros, dice algunas traducciones, ¿no? Enseñaban. ¿Qué significa que enseñaban? Reproducían la misma actividad de Jesús en su vida pública. ¿O Jesús no se lo pasaba enseñando? Ellos también estaban allá enseñando. Y el Espíritu Santo advierte un vacío en la iglesia joven. El vacío era misionero. Y a veces nuestras comunidades viejas no misionan. El que venga, venga. Y si afuera hay algunos que no son parte, problema de ellos. Yo los respeto. ¿Escucharon alguna vez algo así? Pues ese respeto tuyo hay que discernirlo. Si se llama respeto cómodo o si se llama respeto. Porque es más cómodo quedarse con los que piensan y oran conmigo que lo otro. Bueno, el Señor nos llama a misionar a los que están en Jerusalén, porque esos están así, en un cubo, no les entran balas. Y eran Pedro, Santiago, no,
No eran unos cualquiera, eran los discípulos, eran los 12. Esteban, todo eso estaba en Jerusalén. A Esteban ya estaba enojado, ya lo habían apedreado. Y porque lo apedrearon a Esteban, salieron corriendo todos los que pensaban como Esteban. ¿Saben qué nos diferenciaba a los de Jerusalén de los que estaban en Antioquía? ¿Saben qué? La lengua. Los de Jerusalén hablaban hebreo y los de Antioquía hablaban griego. Y por eso a los de Antioquía se les llamaban helenistas. ¿Vieron cuando ustedes en los Hechos de los Apóstoles leen la palabra helénicos? Helenistas. ¿Quiénes son? Los judíos que hablaban griego y residían en Antioquía. Pero eran judíos, nada más que leían y hablaban en griego. ¿Por qué? Y porque estaban en un mundo pagano, que si hablaban judío no entendía nadie, pero hablaban hebreo no entendía nadie. Entonces tenían que inculturarse y hablar griego con los que estaban ahí, que eran griegos. Pero los de Jerusalén sostenían que la única lengua de la iglesia era el hebreo. ¿Viste cuando la iglesia hablaba latín? Iban a la misa y no entendían nada. Menos mal que ahora hablamos castellano. Pero nosotros, hablando castellano, somos como los de Antioquía. Porque si vos vas a Roma, se habla latín. ¿Y quién entiende? El Papa y sus seguidores. Pedro y los otros discípulos. Eso les pasaba lo mismo. Bueno, entonces estamos en Antioquía. Bernabé y Simeón, Lucio, Manahem y Saulo. Eran 5. Una sociedad helénica, griega, diferente al modelo sinagogal que eran 12. ¿Por qué se creen que eligieron a Matías? Y dice el texto, porque había que completar el grupo de los 12. ¿Por qué 12? ¿No 11 o 13? Porque 12 es el modelo sinagogal judío que se inspira en las 12 tribus de Israel. ¿Y Jesús por qué eligió 12 discípulos, no eligió 14? ¿Por qué? Porque el nuevo pueblo de Israel tenía que tener el mismo número simbólico que las 12 tribus. Esto pasaba en Jerusalén. En Antioquía eran 5. Rebelde papalómeno. Pero, oh sorpresa, que el Espíritu Santo no eligió de los tradicionalistas Jerusalén, hebreos. No, fue al grupo de los 5. O sea que en Antioquía también está el Espíritu Santo. Ahí también hay Espíritu Santo. No está solamente en la iglesia de Jerusalén el Espíritu Santo, como nosotros a veces creemos, que ellos, pobrecitos, no tienen a Dios. Nosotros somos los que lo tenemos, los de Jerusalén. Pobrecitos ellos. Guarda. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Pobrecitos nada. Llenos del Espíritu Santo ellos y pobrecitos los de Jerusalén, que se estaban secando como una hoja. Bueno, y entonces el número era suficiente para tomar decisiones importantes. Entonces no importa cuántos son, los que son. Y qué lindo esto que hay una jefatura representativa, ¿no? Provenían de todos los puntos cardinales, de todas las razas, de todas las clases sociales, de todas las lenguas, de todos los colores de piel, porque estaba el negro del África, lo dice ahí, el negro de Siger, era de Sigeria, del África, con el amigo del tetrarca, blanquito. Entonces estaba el negro, el blanco, el de condición social pobre, el rico, el doctor, el ignorante. En Antioquía había tutti quanti. En Jerusalén estaban los 12. Los que habían sido testigos
del Jesús histórico. Guarda con discriminar. Porque ese negrito, ese hijito de la política, porque era el hijo del tetrarca, el amigo del tetrarca, era político. No, ¿qué va a haber de bueno en la política? Guarda, que a ellos se les apareció el Espíritu Santo. Bueno, entonces, la comunidad de Antioquía era una mezcla, hermosa mezcla, que no se discriminaban, se incluían. Y viste que los que nosotros descartamos, ellos se juntan y son más solidarios y más fraternos que nosotros. Bueno, así pasó en Antioquía hace 2023 años. No es nuevo esto. No es nuevo esto de que hay un grupo, otro subgrupo, otro subgrupito y otro grupito y otro por allá. Hasta Jesús le dijeron los discípulos, ¿y estos quiénes son? Y Jesús le dijo, dejadlo, que están con nosotros, que no está contra, está con. Pero no tienen por qué ser parte de tu grupo para decirse cristianos, que oran como nosotros, en otra estructura, en otra manera, diferente, no quiere decir malos. La comunidad de Antioquía entonces es una mezcla hermosa de africanos, norteafricanos, chiprota, galileo, asiático, tutti quanti iban ahí, a caer a Antioquía. Desde el comienzo vivían la sinodalidad, más que los de Jerusalén. Todos entraban ahí y nadie se miraba como por arriba. Todos estaban incluidos y a nadie se lo discriminaba. Los Hechos de los Apóstoles nos ponen como paradigma, modelo de comunidad, la de Antioquía, no la de Jerusalén. De Jerusalén se iban, dice el texto. Después que lean el libro se van a dar cuenta que la comunidad, digamos, fundadora de la misión de la iglesia es Antioquía. Y de ahí salían los viajes de Pablo. Salían a Antioquía, daban la vuelta, volvían a Antioquía. Salían a Antioquía, daban la vuelta, volvían a Antioquía. La única vez que Pablo llegó a Jerusalén, lo agarraron preso, lo mataron y lo llevaron a Roma. Fin de la misión. Eso pasó. Lean el texto. Entonces tenemos que tener cuidado, discernimiento total, y no juzgar, y no catalogar y poner rótulo. Bueno, celebraban el culto, quiere decir que estaban dando el servicio del templo, y este grupo de los 5 tenía un levita, Bernabé, presidía la asamblea, no había sacerdote. Había un levita. Los levitas eran como los diáconos de hoy. Un párroco. Un diácono, bien digo. La actividad de docente tenía de profecía, de celebración de la Eucaristía. Bueno, el grupo de los sacerdotes del templo quedó sustituido por este nuevo templo. Un templo de hombres y mujeres que por solo compartir la fe se reunían, oraban y ayunaban y ningún problema. El nuevo templo no tiene la estructura, la característica, ni siquiera el número del antiguo templo. No lo tiene. No había circuncidados ahí. Los de Jerusalén no estaban circuncidados. Ahí, el que quería caía. Y entonces encima ayudaban, dice, o sea, practicaban el acto de piedad de los antiguos tiempos judíos, así como Jesús practicaba actos de piedad. Así que, bueno, para ir pensando, ¿no? El ayuno prepara, dispone la recepción del Espíritu. Cuando te parezca que te falta
sintonizarte con el Espíritu, no nos vendría mal un poquito de ayuno. Más oración, un poco de ayuno, nos dispone mejor a la recensión del Espíritu. Bueno, y les dijo, resérvenme el Espíritu Santo a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Fíjense que el verbo separar es propio del Antiguo Testamento. Lo separado era lo consagrado, lo santo. De ese grupo de no se sabe qué, salieron los separados para la obra que yo los he llamado. Dios elige de esos que estaban discriminados de los de Jerusalén a alguien para hacer su obra. La obra de la misión viene de los separados, no de los de Jerusalén. De eso, de lo que nadie espera nada, de ahí sale la misión. De ahí salió Pablo y Bernabé. De esos que se juntaban como querían, con cuanto querían, sin regla. Pero oraban y ayudaban. Pero notemos que el Espíritu, quien da al grupo de los 5, mediante un profeta, este encargo de constituir a Bernabé y a Saulo apóstoles de los gentiles. Los 12 eran los apóstoles. Ahora el Espíritu elige apóstoles dentro de estos 5 que eran un mamarracho. El grupo de los mamarrachosos estaba en Antioquía. El grupo de los pulcritos en Jerusalén. Dios elige 2 de los mamarrachosos para la misión. O sea, rompe todos los esquemas. Porque Pedro hubiera esperado que elijan de ellos. Pero no le entraba a la cabeza de los 12 de Jerusalén ser misioneros. A los judíos no les entra tener que incluir a otros diferentes en la comunidad. No entra ese concepto. Y aunque Pablo comió cuadrúpedo al retiro y aceptó a Cornelio y le metió adentro, le cuesta a Pedro ser misionero. Si fuera por Pedro, no sé si estuviéramos acá. Porque si estamos acá, es por Pablo y Bernabé y todos los amiguitos de Pablo. Y la verdad, no estoy desprestigiando a Pedro, lo amo a Pedro, pero digamos las cosas como son. La misión de la iglesia vino de Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, no de Jerusalén, donde estaba Pedro y Santiago. Es más, Pedro y Santiago lo atacaron a Pablo y Bernabé cuando estos venían con la revolución de ir a misionar a los paganos. Esta es la obra, la misión. Entonces, para que la comunidad hoy de los carismáticos sea madura, tiene que nacerles el deseo de misionar. Es decir, de compartir con otros tu experiencia de fe. Sin miedo, con valentía, en griego con parresía, con fuerza, con alegría, con misionar. No quiere decir que tenés que ir al África, pero en tu familia, no necesariamente con la Biblia en la mano, porque a veces es contraproducente la Biblia en la mano. Pero en tu familia, en tu comunidad, en tu vecindario, en tu no sé dónde, si no misionás, todavía no estás maduro. Y entonces uno tiene que preguntarse, y esta es la tercera pregunta que se lleva de la noche, ¿a dónde y a quién, Señor, querés que misione? Y sobre todo, ¿cómo misionar? A veces no se trata de leer la Biblia a ese nieto con los pelos verdes, los aritos y las cositas que le cuelgan por todos lados. Porque ese no te va a escuchar la palabra. Pero ese está esperando un abrazo, está esperando una
misericordia, o sea, que sea otro Cristo. No necesariamente que le enseñes, sino que lo ames como Cristo te amó a vos. Que no lo discrimines, que no le evites la mirada, que te siente al lado de la mesa cuando va a la casa. Que lo ames, que lo incluyas en tu corazón y en tu vida. Y eso es ser misionero. Esa es la obra. La obra es amar a otros como Cristo nos amó. Ese es el mandamiento que nos dejó. Yo me voy, pero ustedes tienen una misión. Ámense, pero no como ustedes se aman a ustedes mismas, que se aman mal. Ámense como yo los he amado. Y en esto hay un salto cualitativo impresionante entre los sinópticos, que vienen del Antiguo Testamento, del Levítico, y Juan. Porque los sinópticos dicen amar al prójimo como a uno mismo. Y como nosotros a nosotros mismos nos amamos mal al prójimo. Eso venía de Levítico y de Deuteronomio. Los sinópticos incluyen esa concepción de amor. San Juan, que dio vuelta la rosca de la tuerca, dice no, la medida del amor no somos nosotros, es el amor de Dios. Ámense como yo los he amado. Y cuando tengo que darle comer a 5.000, yo los amo dándoles de comer. Y cuando tengo que enseñar, los amo enseñando. Y cuando tengo que curar, los amo curando. Y cuando tengo que levantar a un muerto, los hago levantando a un muerto. Y cuando tengo que poner de pie a uno que está caído, lo hago así, como Jesús. Pero no es todo el tiempo con la Biblia en la mano. No es así. Entonces, qué lindo que nos sintamos parte de la obra a la que Jesús, Dios, nos ha llamado. La obra es amar al otro como Jesús lo ama. Mirar al otro como Jesús lo mira. Y Jesús no lo condena, y Jesús no lo castiga, y Jesús no lo discrimina. Así que esa es la obra a la que somos llamados. O misionamos o nos secamos. Y ellos, después de haber ayunado, le pusieron las manos. Entonces el grupo de los 5, en ayuno, implora que el Espíritu Santo los acompañe. Qué hermosa es esa imagen. Yo tanto me enamoré de esta imagen que hace como unos 10 años que la descubrí, que yo no salgo de mi casa si mi mamá no me impone las manos. Porque ella, mi papá y ella me tienen que dar el Espíritu Santo porque yo soy hija. Entonces me tienen que enviar. Esa es mi familia, es mi comunidad. Yo vivo sola, pero ellos son mi papá y mi mamá. No tengo hijo, esposo. Y entonces yo siento que la familia te tiene que enviar a llevar a otros lo que el Señor quiera que hagamos en donde sea que nos lleve. Pero imponer la mano quiere decir, yo te voy, vos te vas, pero yo te llevo, yo voy con vos. Yo te acompaño con mi oración, con mi ayuno. Vos te vas, pero yo me quedo acá orando para que a vos te vaya bien, para que el Espíritu te acompañe a nosotros acá y a vos a donde vayamos. Eso es imponerle la mano a una comunidad. Y entonces, lejos de tener la envidia, ay, qué lindo, ellos se van de viaje, yo me quedo. No, yo oro para que el Espíritu los guíe, los acompañe, abra caminos, consuele, fortalezca. Entonces yo a ese hijo, nieto, que me cuesta entender, yo oro por él, no le corto el rostro. ¿Cuántas horas de oración tenés en comparación de las horas de crítica?
de murmuración, de silencio que no es fecundo. ¿Cuántas horas de oración y de ayuno? ¿Cuánto ayunaste por ese que no podés ni soportar? No digo ya hijo ni nieto, digo ya miembro de la comunidad que no puedo ni ver. ¿Cuántas horas de oración y ayuno tenés por él? Y entonces tenemos que entender lo que es vivir sinodalmente. Eso es vivir sinodalmente. Que el que no banco, oro y ayuno para que el Señor me dé un corazón sinodal. Es difícil, obvio. No se trata de transmitir el espíritu, porque ello no es esa la función, transmitir el espíritu, sino ratificar el ministerio nuevo. El espíritu va con los que se van y se queda con los que se quedan. Pero los que se quedan es como que lo impulsan al nuevo ministerio de misión imponiéndole las manos. Un gesto. Y entonces los dos apóstoles que son enviados a la misión de los pueblos gentiles quedan embestidos de los poderes de la comunidad. Donde más de dos estén reunidos en su nombre, Dios Jesús está. Entonces ellos le transmiten el poder de la presencia de Dios a estos poniéndole la mano. Una comunidad que es toda misionera, no solo los dos que se van, toda la comunidad se involucra. Con la oración, con el ayuno, con el barco, subirse, bueno, todo. Bueno, y así entonces el énfasis del texto está puesto en la fuerza del Espíritu, que los elige, los envía, son enviados por el Espíritu Santo a Seleucia y a todos los lugares donde sigue la misión. Bueno, nadie misiona por su cuenta. El Espíritu te impulsa a tu familia, a tu casa, a tu vecino, a tu comunidad, a reproducir a Cristo resucitado. Bueno, termino con esta oración. Pidamos al Señor en esta tercera propuesta, tercer grupo, vivir la sinodalidad, pero no solo desde la comunión entre nosotros, sino inclusivos como los de Antioquía, pero sobre todo en comunión con el Espíritu y en constante discernimiento de sus emociones. No se trata solo de sinodalidad igual a caminar juntos, nosotros entre nosotros, sino caminar con el Espíritu y entre nosotros. Y esta persona que tiene que ser antes que la comunidad, que es el Espíritu Santo, no siempre la consideramos. Y por eso nos cuesta tanto la sinodalidad, porque parece como si fuera un esfuerzo de todos nosotros. Y no, es un don del Espíritu la comunión. Por eso si no oramos y no ayunamos, no vamos a tener el corazón sinodal. Si te cuesta mucho algo, ora más. Pedí más Espíritu. A lo mejor a propósito, el Señor no te concede lo que estás pidiendo porque quiere que le pidas más. Bueno, qué lindo es pensar que antes de caminar juntos tenemos que caminar con el Señor junto a Él. Antes de vivir comunitariamente la sinodalidad, la tengo que vivir con el Espíritu. El Espíritu y yo, y la comunidad, es como la radiografía completa de la propuesta. Por eso me parece importante este texto de estos 5 pelagatos que dieron origen a la misión de la iglesia, porque el Espíritu estaba con ellos. Entonces, ¿qué quedamos? 20. El Espíritu está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Pero sintonizate con el Espíritu si querés crecer en la sinodalidad.
Bueno, mañana dice el horario, a ver, acá dice que a las 9, oración inicial, invocación al Espíritu. No lleguen tarde, porque si no venimos a invocar al Espíritu y estamos en el horno. A las 9:30 empiezo yo, después de que invoquemos a las 9 al Espíritu. ¿Les parece bien? No lo veo mejor así.